tal amigos? Soy Miguel Mendoza y esto es de Preso a Preso, otro programa más que tiene la tarea, el objetivo de dejar un testimonio sobre el sufrimiento de muchos presos políticos en las mazmorras de la dictadura de Ortega y Murillo allá en Nicaragua, a propósito de que ya vamos sobre los 5 meses de nuestra liberación, que nos montamos en el avión de la libertad y que ahora estamos en distintas tareas. Yo como periodista, otros como activistas y otros amigos, compañeros recuperando la vida que tenían. Es difícil porque sus familias están por allá. Hoy tengo como invitada a la comandante guerrillera Dora María Telles, que fue secuestrada el día 13 de junio del 2021 y pasó 20 meses exactamente en el Chipote. Gracias, Dora, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Miguel, por hacer este programa y me alegra mucho que ya estés de nuevo en el aire. Yo te escuchaba siempre ahí con Tiguerino en la nota deportiva. Yo tengo un problema, sí, Dora María, porque la dictadura me puso en la misma balanza de todos ustedes. Y antes yo le decía comandante, ahora me va a permitir decirle Dora María, porque me puso en la misma balanza de todos ustedes. ¿Y qué voy a hacer? Estoy en las mismas condiciones. Es una gran suerte la mía haberme puesto al nivel tuyo. Bueno, sí, yo había pensado incluso hacer un monólogo, lo voy a hacer en su momento, no creo que me salga tan gracioso, porque no creo que tenga una cara graciosa para hacer comedia, pero ahí lo voy a escribir y arrancando iba a decir precisamente esto. Me pusieron a la par de Arturo Cruz, que platicaba con Jimmy Carter, me pusieron a la par de Luis Rivas, que tenía los billetes del PAMPRO, me pusieron a la par de Dora, que comandante guerrillera, conocida en todo el mundo, y entonces me pusieron en la misma balanza, iba a empezar así, pero gracias por la invitación. Como decía, este programa tiene el objetivo de que sea un testimonio, un recuerdo sobre nuestro encarcelamiento, el encarcelamiento que vivieron otros hermanos más duros con mucha violencia física. La de nosotros fue marcada en lo emocional, en lo psicológico, y ese es el objetivo, pero es inevitable, Dora, no referirnos al 19 de julio a propósito del triunfo de la revolución sobre otra dictadura contra Anastasio Somoza hace 44 años. Eras la jefa del Estado Mayor del comando Rigoberto López Pérez, que estuvo encargada del sector de Occidente, si no me equivoco, y estuvieron al frente también de la liberación de León. ¿Dónde estaba exactamente Dora María hace 44 años? Un 19 de julio, porque la fiesta, la reconcentración que todo el mundo ve, que todo el mundo recuerda, fue el 20 de julio. El 19 de julio comenzó también llevando las tropas del Frente Occidental en dirección hacia Managua. Logramos apostarnos exactamente frente a Sandino y yo tengo el recuerdo de haber visto en el horizonte las luces de la ciudad de Managua, en un punto en el cual es posible, hay un punto de altura en el cual es posible ver las luces de la ciudad de Managua ya acercándonos de manera decisiva en un ataque a la capital que comenzaría en la madrugada y terminaría cuando las fuerzas del Frente Occidental se toman el búnker de Somoza y la casa donde había vivido Somoza de Baile, que ya había salido el 17 de julio. Luego regresé a León y, si mal no recuerdo, ese mismo día por la tarde se realizó la juramentación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en el Paraninfo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Estaba ahí doña Violeta, Alfonso Rubelo, Sergio, Daniel Ortega y alguien más me falta. Moisés Hassan, que entonces era miembro de la Junta de Gobierno, no estaba en Managua. Moisés estaba en la resistencia de Managua, ¿verdad? Ese era un acto ya bastante más formal, el seguimiento de un acto ya de masas que se había hecho en la plaza frente a la Catedral de León. Ya todo listo, pues, prácticamente para salir a Managua. Esa foto donde vas con tu fusil, vas frente a un camión, que tengo entendido que ese... No te escuché la pregunta, Miguel. Hay una fotografía, Dora, en la que venís con un fusil frente a un camión
y tengo entendido que ese camión es donde vienen los miembros de la Junta de Gobierno. Hay dos fotos. Hay una donde vienen los miembros de la Junta de Gobierno que venimos en Managua, y hay una en la que yo voy con el fusil terciado, que es en el entierro de Guadalupe Moreno, a quien mataron el 20 de junio de 1979 y era uno de los jefes de la toma del Comando de León. Pues él estaba, digamos, en el cerco y asedio del Comando de León, y en un cruce, cruzándose a la 21, lo mataron. Entonces, fue enterrado una vez que nos tomamos el comando, pues ese mismo día. Entonces, están esas dos fotos que son parecidas. Yo entré detrás de la Junta de Gobierno el 20 de julio a Managua. Una circunstancia completamente excepcional, y yo de los recuerdos haber pasado por el hospital psiquiátrico. Lo más impresionante para mí fue ver todos los pacientes del hospital psiquiátrico pegados a la malla ciclón que daba hacia la carretera en el mero kilómetro 5, pues de ahí donde eso es bajando como por donde era la embajada americana, donde ahora es la embajada americana y donde fue antes la embajada americana, ¿no? Y estaban todos los pacientes pegados a la malla ciclón, completamente felices. Una cosa impresionante, porque eso era una energía que yo lo veo como una energía de esperanza, ¿verdad? Que son momentos muy especiales en la vida de los pueblos, en los cuales se concentra una enorme energía de esperanza. Y yo tengo, pues, la idea de que en algún momento cercano podemos volver a concentrar esa enorme energía de esperanza para liberarnos de esta dictadura de los Ortega Murillo y para abrir un camino, una senda de democracia y oportunidades para los nicaragüenses. Pero ese fue un momento de enorme esperanza. Desgraciadamente no cuajó, ¿verdad? Porque la vida es mucho más compleja, las revoluciones son complejas, y aquella lo fue, contradictoria, con luces y sombras, ¿verdad? Y el curso que seguimos los nicaragüenses es también difícil, porque uno siempre se pregunta, pero ¿cómo puede ser que todas las corrientes políticas en Nicaragua hayan engendrado una dictadura? Esa es una pregunta que yo siempre tengo en la cabeza, ¿verdad? La corriente conservadora engendró dictaduras, y además la ocupación de los Estados Unidos en Nicaragua, la ocupación militar a la que se opuso Sandino. El liberalismo engendró la dictadura de la familia Somoza, el sandinismo engendró esta dictadura de los Ortega Murillo. Entonces, no hay ninguna corriente política en el país que pueda decir yo no, ¿verdad? Todas las corrientes políticas han engendrado una dictadura. Entonces, tenemos que preguntarnos profundamente qué parte de nosotros está empujando eso. Y al final de cuentas somos nosotros mismos los que terminamos resolviendo el problema, porque solo nosotros lo podemos resolver. Pero de futuro tenemos que preguntarnos profundamente qué hacer para que, una vez lograda una apertura democrática en Nicaragua, una transición a la democracia, el país no vuelva al ciclo de una nueva dictadura en el futuro, porque entonces pues el sufrimiento de miles y miles de personas habrá sido completamente en vano, pues. Unas cosas que quiero consultar precisamente sobre cómo se perdió esa oportunidad de tener un país distinto, en la que ustedes tuvieron un protagonismo enorme, porque fueron los que hicieron la revolución y los que de alguna manera cometieron esas fallas que repercuten hasta ahora. Pero antes quería consultarte sobre qué tan cerca tuviste de la muerte, porque yo he escuchado a gente que ha andado en la guerra y te dicen, las balas me pasan silbando y se escuchan y se ven. O sea, ¿cuán cerca estuvo Dora María de recibir un balazo? Yo nunca vi ninguna bala. Hubiera salido corriendo rápidamente. Pero en el primer combate en el que yo estuve, combate real, que no era ya una simulación de práctica, sino en combate real, que fue
en la emboscada de San Fabián, el 13 de octubre de 1977, pues yo era la ametralladorista. Habíamos conseguido una ametralladora vieja que estaba en un museo en Honduras y pues alguien la había comprado, había terminado en las manos de esa columna pequeña de unos 40 y pico personas que íbamos supuestamente a atacar Ocotal. Pero en la noche sucedió un problema, hubo ahí un combate, la guardia llegó y una enorme columna de la guardia llegó por la mañana. Entonces nosotros nos apostamos a emboscarla y yo estaba a cargo de la ametralladora 30. Pues yo soy bastante buena ametralladorista, mi problema es que siempre he sido ahora un poco menos, pero era muy menuda. Entonces para mí manejar la ametralladora 30 desde una loma alta hacia una carretera tenía la dificultad de que no lograba apuntar bien. Entonces decidí sentarme en cuclilla y comencé a disparar en cuclilla con la ametralladora, claro. Pues, como suele suceder, todos los nidos de ametralladora se convierten en el blanco principal de todos los disparos del enemigo, porque te está haciendo mucho daño. Y entonces, de la ametralladora, dice. Todo el mundo va sobre la ametralladora. Yo estoy sentada ahí y de repente comienzo ahí, dije yo, pecho en tierra, porque mientras vos estás escuchando los tiros, estás vivo. El problema es el tiro que no oís. El que no escuchás es tu problema, pues que es el que te pegó. Entonces yo en ese momento sentía, pero totalmente en la oreja. La siguiente vez que estuve muy cerca fue en el Palacio también, en el Palacio. Porque yo me crucé del bar hacia el Salón Azul y había un fuego nutrido desde la puerta hacia abocando la puerta del Salón Azul hacia arriba de la grada. Y claro, yo me cruzo muy rápidamente, creo yo, pero me ven cruzarme y hay disparos. Entonces ven que alguien armado se cruza y disparan, de manera que yo me detengo justo en una columna y veo que la columna se descascara enfrente de mí, así plin, plin, salen los pedacitos del concreto de la columna, del cemento, frente a los ojos. Digo, pues ahí sentí yo que estaba en una situación también complicada. Hay una tercera vez, pero ahí después cuento todo, después. Eso es el operativo de San Fabián, es el famoso relato que haces en el libro de Fabián Medina, a propósito que decís que Ortega es el único que participó y que no participó porque se quedó en una loma. Sí, estaba atrás. Sí, ciertamente, la única acción en la que participó, sí, por lo menos que yo lo vi. ¿Verdad? Antes de caer preso, no sé si participó en alguna otra, no me acuerdo, pero no sé si Fabián investigó eso. Pero en esa acción de San Fabián sí estaba Daniel, sí. Caminaba con muchas dificultades, pues, y bastante ciego. Después se operó de la vista y se hizo toda esa parafernalia y ya veía mejor, ¿no? Después del triunfo de la revolución. Ortega va a celebrar el triunfo como que tuvo en todos los frentes de guerra. Incluso hicieron un monumento allá donde lo ponían en el norte, en el sur, en occidente, que más bien causó risa. Quiero preguntarte, ustedes que se jugaron el pellejo de verdad, que incluso después de la toma del palacio salen del país, pero retornan al país, Ortega creo que no regresó, por lo menos eso es lo que tengo entendido después que sale de prisión. Incluso hubo una decisión que se tomó la Dirección Nacional en ese momento de traer a todos las grandes figuras a Nicaragua y los Ortegas no quisieron. ¿Qué siente una persona como Dora María que se jugó el pellejo, que puede contar historias como esta, que comandó la toma de León, que tuvo un papel relevante en la toma del Palacio, que un hombre como Ortega, que no se jugó el pellejo como ustedes, les haya robado el mandado totalmente? Pues no sé si el mandado de nosotros, Miguel, era hacer una dictadura. Es decir, Ortega se instala en el poder y ya con una vocación de dictadura, yo creo que ya finalizando los 90, y para él
la derrota electoral del Frente Sandinista fue una cosa que él resintió a nivel personal. Él lo resintió como una derrota personal y no perdonaba que hubiera sido doña Violeta quien lo hubiera derrotado, porque vos sabés que en todo esto hay un gran machismo. Esa es la realidad. Entonces, que una mujer lo hubiera derrotado era una cosa personal para Daniel Ortega, y Ortega fue incapaz de reconocer que uno de los éxitos que puede reivindicar la revolución sandinista es exactamente haber pavimentado el camino en la transición democrática de Nicaragua. Esa fue la primera elección del país en su historia en que hubo un cambio de gobierno sin que mediara la fuerza. Hubo un cambio de gobierno sin que fuera un golpe, un cambio de gobierno mediante unas elecciones y que hubiera una transición pacífica de un gobierno a otro. Pacífica en conflicto, porque era una situación sumamente polarizada. Pero bueno, el éxito de la revolución fue abrir la puerta a la democracia, pero Daniel Ortega lo vio eso como una lesión a sus propios intereses, y a partir de ahí siento yo que enrumbó claramente sus pasos y sus maniobras a convertirse en el dueño del Frente Sandinista y posteriormente a volver al poder para no bajarse nunca del poder. Y lo mismo que hizo dentro del Frente Sandinista es lo que ha hecho en el país, ¿verdad? Exactamente. Aunque no llevas al 90, pero desde afuera uno percibía como que los Ortega se habían apoderado del Estado, aunque había una dirección nacional, pero eran inamovibles, eran los que decidían. Incluso el presupuesto que ambos tenían era monstruoso en relación al resto de las instituciones o de los comandantes. Bueno, en realidad el gobierno de los 80 era un gobierno de partido, un gobierno del Frente Sandinista, en realidad. Esta es una dictadura familiar, la actual, ni siquiera es una dictadura del partido. Aquel era un gobierno del partido. La dirección nacional tenía un peso importante y obviamente los Ortega tenían un peso alto. Daniel era el coordinador de la Junta de Gobierno y después del año 1984 de las elecciones ya era el presidente. Y esa figura del presidente comenzó a darle una relevancia por encima de todo el liderazgo del Frente Sandinista y obviamente el poder específico que tiene un presidente de la República. Es decir, no vas a rebajar el poder de un presidente de la República, tiene un poder específico. Y Humberto, obviamente, el jefe del ejército, había jugado un papel importante en la revolución y el ejército desde el 82 se ve enfrentado en primera fila contra las primeras fuerzas de la contra que se formaron con exguardia y después que fue creciendo este movimiento en el campo. Entonces el ejército fue requiriendo una cantidad enorme de recursos porque además operaba bajo la tesis de que se preparaba para una invasión de los Estados Unidos, que después resultó, ¿verdad?, una tesis que se abandonó cuando la doctrina militar se enrumbó en el sentido de que el enfrentamiento principal que había en ese momento era contra las fuerzas que se venían estructurando como las fuerzas contrarrevolucionarias, que después se llamaron de la resistencia nicaragüense, porque disfrutaba de un enorme respaldo de parte de la administración del presidente Reagan, que le dieron centenares de millones de dólares, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso explicaba un poco el poder del ejército y la cantidad de presupuesto del ejército y el engrandecimiento del ejército, su crecimiento y el papel que jugaba en muchas de las decisiones políticas del gobierno sandinista. Entonces sí, se ha explicado que había un protagonismo de los comandantes. Muchos querían encabezar el gobierno, el Estado. Se habla de los pleitos que fueron públicos o que habían rivalidades, Tomás Borges por un lado, Edén que no alcanzó en la dirección nacional, pero también se ha escrito
que deciden colocar a Ortega porque era el menos brillante, el más opaco de todos los comandantes. Y yo digo, ¿cómo no la vieron venir? Y yo siempre me he reído de esa conclusión a la que llegan, porque digo, si nos dio vuelta el más opaco, ¿cómo nos hubiera ido con el más bandido? Mira, en realidad, pues yo siempre oí esa historia, pues, pero Daniel no era el más opaco en materia de inteligencia y maniobra. Tenía una personalidad cerrada, poco expresiva, y hay que reconocer que Daniel Ortega tiene un gran manejo de sus expresiones, ¿verdad? No sabes si vos lo ves ahora y hablas con él o lo oís. Incluso si vos analizás esos videos del diálogo nacional, del primer diálogo, vos vas a ver ese rostro de Daniel Ortega inexpresivo. Es decir, él tiene un enorme control de su expresión y de sus emociones en su expresión. Y yo creo que siempre lo tuvo, pero siempre tuvo una importante capacidad de maniobra y una importante capacidad de maniobra táctica política. No tenía inteligencia táctica militar. Esa inteligencia la podía tener Humberto, ¿verdad? Que era más ducho en eso, pero Daniel no tenía inteligencia táctico-militar. De hecho, ni se metió nunca en esto, pero tenía una inteligencia táctica política, de manera que él no aparece en la Junta de Gobierno por ser el más lelo, ¿verdad? Aparece porque está empujado ahí por la tendencia tercerista que tiene, digamos, en la correlación de fuerza, el papel dominante. Entonces, coloca dos personas, Daniel Ortega y Sergio, que Sergio tenía una personalidad propia y un papel específico por su propio peso. A mí me pidieron en esos días que fuese a consultar con Mariano Fiallo, a quien en las negociaciones que se estaban produciendo entre los Estados Unidos y el Frente Sandinista, a quien en esas negociaciones los Estados Unidos habían planteado, los enviados del presidente Carter habían planteado de que una de las personalidades que podría ser interesante para integrar la Junta de Gobierno era Mariano Fiallo. Y me pidieron que hablara con él. Yo fui a hablar con Mariano, que era un viejo militante del Frente, y Mariano me dijo, yo estoy dispuesto a hacer lo que me indiquen. Y así fue. Al final no quedó Mariano en la Junta de Gobierno, y yo creo que Mariano hubiera sido una personalidad esencial en la Junta de Gobierno. Pero él tuvo la humildad de decir eso, y a mí muchos años después me dijo una historiadora cubana de que uno de los problemas del general Antonio Maceo había sido quedarse en segunda línea cuando le plantearon ser jefe del ejército rebelde cubano. Y entonces me dijo esta historiadora, nunca se me olvida, nunca hay que hacer eso. Y Mariano dio ese paso atrás. Tal vez si Mariano ha dicho, bueno, pues yo me meto, pero no sé si había correlación para eso, porque me mandaron a preguntarle. Es decir, si Mariano ha dicho, sí, yo estoy dispuesto, ya estoy listo, y agarro, aquí está mi maletín, díganme para dónde voy, ¿verdad? Probablemente hubiera hecho no sé, hubiera jugado un papel muy interesante en el equilibrio de esta Junta de Gobierno, pues. También sobre la elección del jefe del ejército, que Henry Ruiz votó por Humberto y Humberto votó por él, y me parece divertido porque lo de Henry era como que si estaba en el concurso del rey feo del colegio, votó por el otro, tal vez el otro tenía la cortesía de votar por él. Entonces, y así en nuestro país, ese tipo de decisiones, ¿cómo hubieran cambiado la historia? El punto es que la historia venía en esa dirección. Pero lo que yo sí creo que cambiaría la historia es si los nicaragüenses cambiamos. ¿Verdad? Si los nicaragüenses dejamos de buscar el hombre. ¿Quién es el hombre ahí? El hombre fuerte, ¿quién es? ¿Verdad? O la mujer fuerte, ¿quién es? Es decir, dejemos de todas esas personalidades caudillistas, mesiánicas,
que aparecen como los grandes salvadores porque al final son los que nos meten en tremendos problemas, ¿verdad? Esa es la verdad, es decir, confiemos en nosotros mismos más de lo que hemos confiado hasta ahora. Y yo creo que el ejercicio de democracia tiene que ver con eso. La alternancia en el poder tiene que ver con eso. Sí. Registra a Emiliano Chamorro, a José Santos Zelaya, registra a Somoza, registra a Ortega. No ha habido una mujer caudillo. Entonces, pero en el chipote con varios que coincidían en la celda, yo discutía que lamentablemente en el 2018 no hizo falta un caudillo o una caudilla, porque de repente las marchas culminaban en nada. Y la gente, y tenías que escuchar a alguien para sostener a las personas ahí. Yo recuerdo que se nos comparaba con Ucrania. Los ucranianos se quedaron en las calles y nunca se fueron. Nosotros éramos marchistas de horario. Veámonos mañana a las 2 de la tarde y nos vamos a las 4. Entonces, aquellos jodidos se apoderaron después de las calles. Entonces, pero si nosotros nos quedamos ahí, no nos sacan. Tal vez sí, tal vez sí. El punto es que en ese momento, si vos te acordás, Miguel, el pensamiento dominante era ser autoconvocado totalmente. El rechazo a toda la organización previa y a todos los liderazgos previos. Entonces era difícil. A mí me dice un interrogador del chipote, uno que te queda mucho, me dice, ¿y por qué no estuviste vos en el diálogo, el primer diálogo? Y le digo yo, ¿y yo por qué iba a estar? O sea, ¿representando a quién? ¿Qué iba a estar haciendo yo ahí en el primer diálogo? Verá, pero si vos ves la configuración del primer diálogo, es el producto de esa sociedad autoconvocada en términos generales, pero es casi solo liderazgo de la sociedad civil, uno más nuevo, uno menos nuevo, y uno, pues, algunos anteriores, un poco más antiguos, pero el liderazgo político tampoco estaba ahí, ¿verdad? Y dentro del liderazgo juvenil estaban fresquecitos, con poca experiencia, y probablemente no intuíamos el oleaje que venía encima, pues aunque, bueno, conociendo a Daniel Ortega ya se sabe, pues, que viene con todo. Yo lo dije un año o un par de años antes en una conversación que fue pública y además la divulgaron y la divulgaron y la divulgaron, en donde yo dije que Daniel Ortega, cuando comenzaran las protestas en su contra, en serio, va a salir a rajar cabezas, ¿verdad? Y lo que en efecto hizo. Pero eso, ¿cuánto de eso podemos anticipar? Es difícil, pues los pueblos tenemos que vivir la experiencia que tenemos que vivir. Y yo creo que uno de los grandes aprendizajes del liderazgo opositor es que hay que construir una alternativa de diálogo, una alternativa de comunicación que sea lo suficientemente sólida, sin correr, digamos, llevando paso a paso y además expresando la pluralidad de la oposición nicaragüense. Pero ese aprendizaje, pues, es un aprendizaje de estos años, ¿verdad? Cuando están los primeros días de las protestas del 2018, William Grisby me dijo, yo trabajé en Radio La Primerísima, y me dice, en la UPOLI está el MRS, ahí está la Dora, está Hugo, Víctor Hugo, y está el MRS y está la cantidad de armamento. Ustedes participaron así, porque de repente el MRS estaba en todos los frentes, y Dora María parecía la jefa, la comandante de todo el atrincherado. La verdadera mujer de la protesta del 2018 soy yo, desde el punto de vista propagandístico. Pero te voy a decir una cosa, Miguel. Cuando me comienzan a interrogar, me comienzan a preguntar sobre cómo daba las órdenes, de dónde conseguía el dinero, quiénes tenían las armas. Porque el gran problema de esta dictadura es que ellos ven a la sociedad nicaragüense como ellos se ven a sí mismos. Ellos se ven a sí mismos liderados por un caudillo
que le daba armas a los tranques cuando los organizaba los tranques, que incluso mataron, ¿vos te acordás? A Saúl Álvarez. Mataron a Saúl Álvarez en la carretera norte. Y no me digan a mí que mataron a Saúl Álvarez con una piedra. No, la mataron con tiro. Daniel Ortega armaba a la gente en los tranques. O sea, a mí me dijo el interrogador, y esos vagos que tenían en los tranques, ¿quiénes eran? Anda a preguntarle a Daniel Ortega, Leo, que fue el que los entrenó. Él fue el que inventó los tranques en Nicaragua. Así es que anda a preguntarle a él. Pero lo que te quiero decir es que en realidad la participación nuestra de UNAMOS fue una participación en la protesta política legítimamente. Y claro que había gente de UNAMOS en las universidades, había gente de UNAMOS en los tranques, había gente de UNAMOS en todas partes. Pues porque siempre hemos sido un partido que está ahí activo, ¿verdad? Unos dicen que somos muy chiquitos y otros dicen que somos muy grandotes. Los que dicen que somos muy chiquitos nos tienen miedo. Y los que dicen que somos muy grandotes nos tienen miedo. Entonces hay que ponerse de acuerdo. O somos chiquitos o somos grandotes, ¿verdad? Pero en realidad el punto clave es que Daniel Ortega quería convertir las protestas de abril en una guerra. Y su manera de convertirlo en una guerra era argumentar que algunos que habíamos estado anteriormente en la guerra estábamos atrincherados haciendo una guerra. Y eso le sirvió para convocar a una banda de paramilitares que creyeron pero era una maniobra política. Eso que te digo a vos, William Grisby, te lo dice deliberadamente, porque eso es lo que ellos usan para legitimar haber salido con armas y paramilitares a atacar manifestaciones, a atacar tranques y a atacar al que se moviera haciendo oposición. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, el día que te secuestran Dora, vos estás en tu casa en Ticuantepe y como ocurrió con casi todos, pero tengo entendido que con personas así como vos, que te jugaste el pellejo, que fuiste guerrillera, que fuiste comandante, con ustedes fue un asunto de un batallón, verdaderamente. Y vos has narrado que eran decenas de gente y que yo me los imaginaba, creyendo que vos tenías tanques, aviones y todo tipo de armamento en tu casa. Llegaron, en realidad, decenas, por lo menos 3 o 4 pelotones con petos antibalas, armas, fusilería de guerra, en formación de combate. Miguel, yo lo vi entrar, porque ahí en el corredor donde estábamos nosotros, vos podés ver perfectamente para el patio y entrar en formación de combate. Y digo, ¿a quiénes vienen a capturar? Pues, o sea, y al otro lado venía entrando otra patrulla del otro lado y habían roto las puertas de la entrada del garaje de nuestro vecino. Es decir, yo en el Chipote comprendí a profundidad que uno de los grandes problemas de esta dictadura es que ellos ven al mundo como ellos son. Y ellos creen que si ellos van a sacar armas y a sacar ametralladoras y a sacar fusiles, el otro también va a hacer lo mismo. Esto también va a ser lo mismo. Entonces digo, realmente deben haber creído que lo íbamos a esperar y hacer una matancina ahí. Fue una cosa completamente loca. Si yo he dicho una y múltiples veces, el compromiso mío y el compromiso de UNAMOS como partido es un compromiso con la lucha cívica. No hay equivocación de ninguna especie. No hay un pelo de diferencia, ¿verdad? En relación a la lucha cívica, no hemos apostado nunca, desde que se fundó el partido, por una solución violenta o armada en Nicaragua, porque sabemos que no funciona, que no va a funcionar y que no debe ser necesaria, ¿verdad? Pero bueno, ellos, ese es ahí sudan esa calentura, pues, ¿verdad? Y yo me di cuenta ahí de que ellos tienen ese terror, porque después de que ya me preguntaron hasta el infinito cómo era que había encabezado todo eso, cómo habíamos creado el movimiento autoconvocado, yo todavía les dije,
si yo supiera cómo se organiza el movimiento autoconvocado, escribo un libro. Yo escribo un libro, Leo. Si eso es como para un libro de sociología importantísimo. Pero ellos siguen buscando y siguen buscando. Y un día ese investigador que te quería mucho a vos me dice, ¿y cómo hacía la conferencia episcopal para dar las órdenes a ustedes y para conectarse con la embajada americana? Yo me río, pues, porque ellos, Frank, creían que la conferencia episcopal era la cabeza de esa enorme conspiración. No sé si te acordás de ese interrogador, que era uno que era evangélico. Siempre una libreta si es de ese mismo que estás hablando, de una empresa de extinguidores, algo así, de una empresa de extinguidores, andaba siempre una libreta. Una libreta. Sí, él me atacó por el asunto religioso, me decía de que cómo creía en Dios, que para qué rezaba, ese tipo de cosas. Yo te la gorra con él. Pero te quería preguntar, Dora, no te detuvieron, pero supongo que sí te asediaron para el 2018 y el 2019. Tengo entendido que hasta tuviste escondida, pero creíste, cuando llegamos a junio y ya están presos algunos aspirantes, creíste que por lo que vos habías significado para el sandinismo no te iban a apresar, no te iban a secuestrar. Bueno, lo contrario, Miguel. ¿Verdad? En el 2018, cuando ellos, ¿te acuerdas que atacan a un grupo que está en Camino de Oriente? Ellos se llevaron preso como unos 30 gente, 30 y pico que estaban en Camino de Oriente, y ahí iba Ana Margarita. En el momento que lo están llevando a... Sí, estaba su bien, estaba Ana Margarita, estaba el doctor, había un doctor ahí, que no me acuerdo, pero no digo. El doctor que perdió una pierna en el servicio militar estaba ahí, ¿sí? En ese grupo. Cuando a ellos los llevan al Chipote Viejo. Sobre mi casa despliegan un dron y comienzan unas patrullas a parquearse en una de las salidas de mi casa. Entonces a mí me avisan, yo veo el dron y me escondo y salgo en un vehículo de un vecino. Salgo del vecindario, pues de la casa, en un vehículo de un vecino. Y ya no volví. Regresé hasta después que liberaron a los presos, como eso de abril o mayo, en mayo del 2019. Entonces permanecí todo ese tiempo escondida porque yo me había percatado de que la propaganda que ellos habían hecho en mi contra no era para echarme presa, era para que me asesinaran, para que cualquiera de los fanáticos orteguistas en la calle me encontrara y me metiera un tiro. Esa era la intención. Porque si no, ¿para qué hacer una campaña tan violenta? Señalando a una persona, o lo que está es marcando un blanco. Para que un loco en la calle, un orteguista que diga, ahí esta mujer está haciendo desastre aquí, está amenazando al comandante, y ¡pam!, me vuelve un tiro. Y andaban miles de armados. Entonces yo me tuve que guardar entre octubre y mayo del año 2019. Sí sabías que sí sabías que estabas en la lista, sí tenías la seguridad que iban a ir por vos. Y en 2021 sí ya tenía. No, ya sí, en el 2021, ya cuando empieza el degenere a llevarse a los aspirantes y a quebrar la posibilidad de unas elecciones. Además nos habían advertido a nosotros. La cúpula del MRS va a ser capturada con esas letras. Y yo recibí por lo menos 4 o 5 advertencias, unas de conocidos y otras anónimas. Y varios más, creo que Suyen recibió, Ana Margarita recibió, Víctor Hugo y Hugo también recibieron advertencias de que iban a capturarnos. Y ahí teníamos varias opciones. O nos dejamos capturar, o nos vamos al exilio, o nos vamos clandestinos.
y cada quien tomó una decisión. Porque la norma en el partido ha sido que esas son decisiones enteramente personales y las respaldamos. Entonces Hugo dijo, yo no me voy a ir a ningún lado. Y lo mismo dijo Víctor Hugo. Verá, yo tengo una hija con cáncer, dijo Víctor Hugo, yo voy a cuidar a mi hija hasta donde pueda. Y lo mismo dijo Suyen, no, yo me quedo. Y lo mismo dijo Ana Margarita, lo mismo dije yo. Pero no, a mí no me van a sacar al exilio. Nadie me va a sacar al exilio. Y no me voy a ir clandestina. ¿Me quieren? Aquí me van a llevar. Ese ya es su problema, pues. ¿Verdad? Usted quiere... Y ya en el Chipote, imaginaste que iba a ser una carrera larga. Y yo sabía que no íbamos a salir. Yo sabía que yo no iba a salir de ahí tan fácilmente. ¿Verdad? Que el hecho... Porque ellos tienen un odio personal conmigo, pues no sé por qué. Y lo mostraron ahí en el Chipote, ¿verdad? Lo mostraron, sí, ahí estuve yo aislada, en confinamiento en solitario, no me permitieron cobrar nunca mi pensión, firmaron un poder para eso, me mantuvieron todo el tiempo en la galería de hombres, estaba 24 horas con una cámara puesta y todo el movimiento era radioactiva, ¿verdad? Todos los oficiales de policía tenían absolutamente prohibido acercarse a metros de mi celda. De dos cosas. En una ocasión, la Johanna, que es la subcomisionada, llegó donde Hugo Torres y le dice, Hugo, y le dice Hugo, me estoy bañando. Fue la primera vez que escuché que alguien le respondía fuerte. Ah, pues te trajeron un enchur, regreso después. Y se va, y después llevó el enchur para Hugo Torres. Pero después se dio algo que vos parece que le dijiste a un oficial, muchacho, y llegó aquí no se le llama muchacho, este es un oficial. Pues lo tiene controladora la Johanna, digo. Pero fue el primer grito que escuché que te pegó. Sí, me pegó como tres. Ya después ya no, porque de todas maneras, pues, no es como que iba a ser, caso con grito. Estábamos detenidos cuando se dio el 22 de agosto del 2021 y recuerda que uno de los oficiales me saca a un interrogatorio y les digo, tráiganse a la Dora y a Hugo, con esto les va a ir bien hoy, el aniversario del Palacio, tráiganselo a ellos. Pero a mí me contaron que también eras muy rebelde, no sé si es cierto, a nosotros nos llegó a la celda que en determinado momento te sacaron y un interrogador allí, humildón o no sé, sin preparación, igual le dije, no vamos a perder el tiempo, muchacho, tráeme a la jefa o a tu jefe, a Luis Pérez Olivo y con él platico. ¿Es cierto que se dio eso? Que vos le decías a los interrogadores eso. No, nunca hubiera apreciado a los interrogadores más novatos. Una vez me pusieron 14 interrogadores novatos en fila, uno por día, a hacerme la misma pregunta. ¿Cómo sería la reforma a la ley electoral? Día 1, 14 novatos, solo para molestarme. Porque yo había dicho en una visita familiar, ¿te acuerdas que ellos tenían escuchas en las visitas familiares, verdad? Grababan todo, pues, y se preocupaban en andar viendo eso. Entonces yo había visita familiar de que me aburre esos interrogatorios. Estoy harta de ese interrogatorio, porque ese interrogador que te quería mucho a vos, le daba por decir poemas y decir cosas, y entonces yo decía, me aburre esos interrogatorios, es que tengo que estar oyendo chuchadas, ya, porque ya estaba aburrida. ¿Me entendés? O sea, no está como para ir a platicar con un interrogador. Entonces, pues, transcribieron la grabación y le dijeron al interrogador. Y entonces el interrogador llegó bien bravo al siguiente interrogatorio. Entonces le digo, el problema de ustedes es que andan oyendo detrás de la puerta, conversaciones familiares. Si ustedes no tienen la más mínima idea de cómo hablo yo con mi hermano y cómo habla mi hermano conmigo. Nosotros somos completamente irreverentes y toda la vida hemos hablado así, ¿verdad? Como somos irreverentes, esa es nuestra naturaleza. Y entonces le digo yo, mire, oficial, vaya usted y pida que le den la transcripción completa. Yo lo autorizo a que le den la transcripción completa de la grabación. Entonces me dicen, no, si no estábamos grabando. Pues claro que estaban grabando, Lucio, yo me doy cuenta.
Entonces ya retrocedió y retrocedió. Entonces de castigo me pusieron esos 14 días de interrogatorio con unos novatos que me preguntaban todos los días lo mismo. Pero había unos muchachos ahí muy inteligentes, bien preparados, ¿verdad? Y otros no, pues. Pero yo nunca hubiera subestimado a ninguna persona que pudiera tener un nivel bajo. Ahora, pues los interrogadores principales, yo siempre discutí con ellos, ¿verdad? Con toda claridad. Con toda claridad. Y yo de política, porque a mí me preguntaron que mira, que no sé cuánto de tu vida. Le digo, miren, ustedes no son mis amigos, pues. Yo de mi vida privada solo hablo con mis amistades. Yo aquí hablo de política con ustedes, pues, si ustedes quieren, pero de mi vida privada no hablo, ¿verdad? Entonces, política. Bueno, que por qué se produce el levantamiento, el golpe del 2018. Digo, para comenzar no es un golpe, pues el golpe da los que tienen armas. Y ahí lo que había eran unas protestas. Y en segundo lugar, se produce, le digo, porque la gente está harta de agresiones. Está harta, todo el mundo se hartó de que te estén agrediendo y agrediendo en todo. Todo es un agravio aquí. Te agravian cuando te exigen una carta del CPC para darte trabajo. Te agravian cuando te quieren despedir porque no fuiste a la marcha. Te agravian porque todo es agravio. Son miles de agravios y todos los agravios en nombre del comandante y la compañera hasta que uno se hartó. Y eso es lo que pasó en este país. Si ustedes no entienden eso, nunca van a resolver el problema. Hacían video para ir a recoger la comida, que era una misión engorde para que luciéramos un poquito mejor, no tan deteriorados en los juzgados, en la presentación que nos hacen a finales de agosto y principios de septiembre. También he hablado sobre cuando nos presentaron ese día. Yo fui un día después de Dora María, pero iba rankeando y se le vio en la foto lo deteriorada que estaba, como estábamos todos nosotros flacos. Pero te digo que yo supe por medio de los familiares que cuando nos liberan, cuando ya nuestras familias tempranito saben que nosotros venimos en un avión, empezaron a decir, se quedó la Dora. Esa sí no se va a venir. La Dora sí va a decir, yo no me voy. O sea, tu familia estaba preocupada de que vos hubieras dicho, aquí me quedo. O sea, si van a dejar a alguien, es la Dora María. Y tenían razón, tenían razón. Y tenían razón de preocuparse. Esa opción. Pero decidieron que no. Porque yo sabía que si yo no firmaba, porque esta subcomisionada, que ahora es la segunda jefa de la Trujillo, que es la segunda jefa de auxilio judicial, llegó directamente donde yo estaba, que era al final del bus, con los papeles para firmar, ¿verdad? Que decían, pues yo acepto que me voy a los Estados Unidos, bla, 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 ¿verdad? Entonces, y llegó de primero donde yo estaba. Entonces dije, si yo no firmo, las muchachas que están aquí no van a firmar. Y entonces a mí sí me pareció injusto, ¿verdad? Que por la decisión que yo tomara, iba a dejarla sembrada en el chipote, en una condición que vos sabés cuál era la condición que ya teníamos 20 meses después. Crítica. Yo finalmente tengo, pues, 67 años. Y uno dice, bueno, ya, pues ya, ¿verdad? Pero no puedo someter a gente más joven, que yo creo que pueden jugar un papel fundamental, a que se quede preso porque yo decidí quedarme presa. Si era mi decisión, era la mía solita, ¿verdad? Pero si esa decisión podía arrastrar a otra persona, no podía tomarla. Entonces finalmente decidí firmar. Sí, como un pase, yo firmo. Y entonces le hice seña yo a la Suyen, me parece que era la que estaba, a Tamara, de que había firmado, ¿verdad? Para que tuvieran clara, pues. Sí, bueno, cuando ya viniste, hablaste de problemas en la vista, en la piel, un sinnúmero de problemas físicos que uno traía, de salud. ¿Esas secuelas ya están superadas o todavía están ahí? Bueno, los problemas de la vista mejoré mucho con dos cosas. Primero, el retorno
al circuito luz, día y noche, ¿verdad? Cuando ya tenés los días completos y las noches completas normales, eso me ayudó mucho a tener ambiente con luz, porque te acuerdas que estábamos en lo oscuro, ¿verdad? En una oscuridad tremenda. Y los anteojos, tuve que cambiar anteojos, había desmejorado mi visión, y los anteojos me lo hicieron un poco más fuerte. Luego tenía pérdida del equilibrio, y eso también ya he mejorado mucho. Ya casi no tengo episodios de pérdida del equilibrio fuerte, pero también ha tenido que ver con eso el restablecimiento del ciclo circadiano, pues de día y de noche, y además con ejercicio y caminar para ir volviendo a retomar un poco el sentido del equilibrio. Lo de la piel, eso ya no tiene remedio, eso ya, pues la piel me quedó despigmentada, y donde tuve las quemaduras me quedó pues quemada, y eso ya no hay solución. Y lo que me ha quedado ahora ya de último es el cansancio, ¿verdad? Yo siento mucho agotamiento, sobre todo cuando hay mucha gente o está mucha gente hablando, y entonces me voy agotando pues muy rápidamente, y me ha costado un poco reentrenarme al ejercicio intelectual, a estar leyendo, escribiendo, investigando. Eso me ha tomado un tiempo, pero yo siento que también voy mejorando, y bueno, toma tiempo, ¿verdad? Yo tengo la ventaja de que yo duermo bien, siempre he dormido bien, ¿verdad? Muy bien. Que ahora nosotros estamos recibiendo de parte de la dictadura, porque en los años 80 hubo exilio, encarcelamientos, hubo acusaciones, hubo crímenes todavía sin resolver. ¿Qué piensa ahora que estuvo en aquel momento con el gobierno sandinista acusado de tantas barbaridades y ahora estar del otro lado? Mira, a mí una vez me decía que cuando uno hace leyes, bueno, como jinete y como cabalgadura. Y yo creo que eso para mí fue una lección muy importante, porque, es decir, hubo decisiones en la época de la revolución que simplemente no se debieron haber tomado en materia de libertades, en materia de intolerancia política, ¿verdad? Yo de los crímenes no te puedo hablar porque no tomé decisiones sobre esos temas, pero debió haber habido suficiente transparencia como para que hubiera información. Yo le decía hace poco a una gente, yo me di cuenta de la Navidad Roja por la prensa, porque bueno, no había redes sociales. Yo la gran ventaja de la circunstancia actual del país, de la sociedad nicaragüense actual, es que hay redes sociales, es decir, vos tenés un nivel de transparencia forzada que no existía en los años 80, en los años 80 y en los años de la dictadura de los Somoza. Lo que tenías era una administración informativa, que ni siquiera todos sabíamos todo lo que pasaba, porque no teníamos medios para informarnos. Esa es la verdad. Entonces hay cosas en las que yo vi expedientes de la Navidad Roja en una investigación que estaba haciendo en la CIDH, y me encontré con los expedientes y me puse a leerlo. Es tremendo eso. Es realmente tremendo. No se oye. Obispos expulsados, asesinatos como el de Salazar del COSEP, informes sobre crímenes, lo de Pablo Escobar que fue público. Estamos hablando de que ustedes como funcionarios también tenían noticias de primera mano de lo que estaba ocurriendo en el país. Yo francamente te digo, lo de Pablo Escobar, yo creía que era un montaje. Bueno, lo de Salazar fue público, completamente. Eso sí, fue público. Eso fue una ejecución totalmente pública, ¿verdad? Y armada y montada. Eso quedó clarísimo. Pero de Pablo Escobar a mí me parecía que era un montaje.
yo no podía, como te dijera yo, no podía pensar que fuera realidad que hubiera líderes revolucionarios actuando en connivencia con Pablo Escobar. Es decir, es una cosa completamente impensable para mí y para la mayoría de la gente que estaba en el Frente Sandinista en esa época. Y esto es algo que tal vez nadie quiere creer, pero es la verdad, ¿verdad? No hay ningún objeto de mentir sobre eso, sobre ese tema. Y yo creo que un libro sumamente ilustrativo de eso son las memorias de Fernando Cardenal, ¿verdad? Fernando es bien transparente de decir qué era lo que sabía, qué era lo que ni cuenta se daba. No podía darse cuenta y Fernando tuvo, después de darse cuenta de ABC de cosas, en las que fuimos después dándonos cuenta a posteriori, ¿verdad? Fernando tuvo una herida mortal, completamente, ¿verdad? Porque él había dado su vida, incluso su vida religiosa, al proceso revolucionario. Es decir, hay una parte en la cual yo creo que una parte importante del liderazgo del Frente Sandinista en ese momento y la inmensa mayoría de los militantes que fuimos franca y llanamente estafados. Y porque era una administración de información y una credibilidad en un liderazgo que había mentido. Daniel Ortega miente desde entonces. ¿Y vos crees que esos interrogadores del Chipote que hablaban del golpe y repetían ese discurso, lo repiten diciendo mentiras? Le repiten porque le creen a Ortega, porque consumen ese discurso. Yo solo digo. Pero, por ejemplo, el enriquecimiento de varios de los comandantes, Tomás Borges, que se roba varias cuadras y varias casas de Bello Horizonte, el enriquecimiento de Humberto, lo de Bayardo Arce, eso era de dominio público. Entonces, si nosotros los comunes y corrientes lo sabíamos, los ciudadanos que estábamos en el país, gente como ustedes del aparato dirigencial también conocía eso. Algunos casos sí, evidentemente, y fueron debatidos esos casos. Algunos casos, pues como el caso de Tomás, era un caso evidente y claro de aprovechamiento de la función pública. Clarísimo. Pero, pues, Humberto no vivía en ninguna gran mansión, ni el propio Bayardo vivía en una gran mansión entonces. Yo estuve en la casa de Humberto, yo estuve en la casa de Bayardo y no eran mansiones. No tenían, digamos, no eran visibles grandes lujos. Como en el caso de Tomás, pues que sí era bastante visible. Después de la derrota electoral, es que aparece un nivel de apropiación corrupta de recursos del Estado, ¿verdad? Entre un grupo de gente que ni siquiera era tan grande. Es decir, hay gente que simple y llanamente quedó con lo que tenía, pues, su casa, sus cosas, producto de su trabajo, pero hace poco estaba recordando yo a César Aroste, que fue líder estudiantil en las rebeliones de la UCA en los años 70, fue ministro del gobierno sandinista, y César Aroste muere atendido en la seguridad social, ¿verdad? Y atendido con los recursos de la seguridad social y de una pensión restringida. Es decir, ¿salió millonario Zarote? No salió millonario. Tito Castillo, que fue procurador y ejecutaba confiscaciones, igual murió en condiciones limitadas. Es decir, eso fue reducido a un núcleo y como te digo, este testimonio de Fernando es muy interesante porque Fernando relata el episodio de una reunión de la Asamblea Sandinista en el Crucero, cuando se plantean estos problemas de corrupción y el debate feroz que hay dentro de esa Asamblea Sandinista. Y a mí misma me exige el propio Daniel Ortega ahí enfrente de la Asamblea Sandinista, bueno, presenten pruebas. Presenten pruebas, pues.
Ay, ¿qué pruebas vas a presentar? Pero eso ya es un momento en que está defendiendo a un grupo para que lo defienda a él, como en efecto sucedió. Como en efecto sucedió. Verá que Digamos, Dora María Telles vive en Casa Piñateada, vivió en Casa Piñateada. no, voy en Ticuantepe, que yo compré en el año 2006, 3, 5, por ahí, un terreno y luego saqué un préstamo en el Banco de América Central para construirla. Esa es mi casa. Siempre se ha dicho que los involucran a todos ustedes en crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tenés que decir sobre esto? Porque no sé si lees las redes sociales, Dora, no sé si tenés tiempo de leer las redes sociales que siempre están diciendo que rinda cuenta Dora, que rinda cuenta Luis Carrión, que rinda cuenta la Mónica Baltodano, todos los que están del sector ahora que adversan a Ortega. Mira, yo no tengo ningún problema en rendir cuentas, pues, yo ni siquiera soy funcionaria pública, no soy funcionaria pública desde 1990. Pasó la administración de doña Violeta, pasó la administración de Arnoldo, pasó la administración de Bolaño. Han pasado un montón de contralorías y un montón de jueces. A mí nadie me ha presentado ninguna acusación, Miguel. Y además no tienen con qué. Y yo no tengo ningún problema. ¿Quieren acusar? Que acusen, pues, pero que simplemente no es hablar al peso de la lengua. A mí lo que me llama la atención es que esas voces la agarran contra quienes estamos oponiéndonos a los Ortega Murillo. Eso es lo que me llama la atención. ¿Verdad? ¿Por qué se lanzan contra quienes estamos haciendo oposición a los Ortega Murillo y hemos pagado con todo esa oposición? Hemos pagado con cárcel, hemos pagado con la confiscación de nuestros bienes, hemos pagado con la restricción de libertades, hemos pagado con la pérdida de nacionalidad, hemos pagado con el destierro. Y entonces, ¿por qué no la batería contra quienes están conduciéndonos a esta situación a los nicaragüenses? A mí es llamativo eso, francamente. ¿Dónde está Luis Carrión? Está desterrado en Costa Rica, sin propiedades, sin nada, sin pensión, sin nada. ¿Verdad? ¿Dónde está Mónica? Igual, sin ninguna pensión, desterrada en Costa Rica, confiscados sus bienes, no está presa porque pudo huir a tiempo. Esa es la verdad. ¿Dónde están los que nos critican y dónde han estado? ¿Acaso han estado mordiendo el cable en el país? Porque hay un grupo de gente de las redes sociales que está de francotiradores a la propia oposición. Y a mí, francamente, ese fuego disparado desde las filas de la oposición supuesta me parece siempre sospechosa, Miguel. Siempre sospechosa, porque si tenemos un adversario tan fuerte que tiene a 350,000 personas fuera de Nicaragua, concentrémonos en ese adversario. Y yo lo digo con toda tranquilidad, cuando haya democracia en Nicaragua, si alguien cree que tengo algo de acusarme, que me vayan a acusar. Y yo te voy a decir, vos andate a la página web de UNAMOS, y en UNAMOS vas a ver que la propuesta de UNAMOS es que haya una comisión de la verdad y una fiscalía especial para investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y corrupción cometidas desde 1950 hasta la fecha. Y nosotros aprobamos eso tranquilamente, unánimemente. ¿Tiene algún partido político en Nicaragua esa propuesta? No la tiene ninguno. Y te digo, anda a la página web, no es que la estoy inventando yo, está en la página web. En el programa de UNAMO está ese acápite desde hace años. Así es que, pues, la persona que rinda cuenta, pues si yo rindo cuenta, aquí rindo cuenta en todos lados, yo le he dicho un montón de veces, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, recuerdo que, el primer partido suspendido ya cuando llega Ortega son ustedes, MRS, que provocó aquella huelga de hambre que hiciste ahí por Metrocentro. Pero mi dilema siempre ha sido, pues yo es una persona que estoy
pues nunca he sido sandinista, nunca lo fui. Me da risa que muchas veces, como no estoy de acuerdo con los extremos, me dicen que soy MRS. Hasta hoy estoy platicando bastante amplio con Dora. No. Soy periodista aquí. Hasta hoy que estoy hablando ampliamente con Dora. Pero mi dilema con este asunto, cómo se fueron dando las cosas. ¿Por qué ustedes estuvieron en la convergencia en el 2001? Si el MRS dice que se peleó con Ortega en el 90, que después se volvió a pelear en el 94, que ya habían pasado gobierno y medio de dos gobiernos democráticos, en donde vivíamos una democracia imperfecta, como son todas las democracias, pero vivíamos bien. Entonces, ¿por qué mientras gente como opositora a Ortega y al sandinismo estaba luchando, ustedes se van con Ortega en el 2001 en estas elecciones con don Enrique? Fíjate que para impedir que ganara la elección, Enrique Bolaño, a quien se le apreciaba como una continuidad de Arnoldo Alemán, nadie podía pensar que Enrique Bolaño iba a ser el gobierno que iba a hacer. Era totalmente impensable en materia política, pues. Entonces se estructuró la convergencia y entramos a la convergencia nosotros y entró, imagínate vos, el propio Antonio Lacayo entró a la convergencia. Entró Agustín Jarquín, entró la doctora Miriam Argüello. No se oye. Ser candidato a alcalde. Bueno, Alexis fue. Ay, pero pobre Alexis andaba, arráncame la vida, el que le hubiera ofrecido ahí hubiera estado. A mí me dijo una vez, fíjate que me ofrecieron, me dice, la militancia del frente, ¿qué piensa usted? Entonces le digo, Alexis, no la acepté, le digo. Mantenete ahí mejor independiente. Aquí en la convergencia mantenete independiente, no acepté la militancia. Pero, pues, quiso aceptarla, pues, y desgraciadamente tuvo un final totalmente trágico eso, ¿verdad? Digamos, una personalidad tan impecable como la de Alexis, que era un caballero, que había pasado muchas vicisitudes en su vida, pues. Pero bueno, ahí se estructura esa conferencia donde llega todo ese grupo de gente, ¿verdad? Como te digo, desde el propio Toño de Lacayo hasta Agustín, el autor Argüello, nosotros y otro grupo de gente, pues, Alexis, grupo de gente. Que Daniel se nos volviera a encaramar desde el 2001. Entonces parecía que Daniel estaba dispuesto a respetar el punto de la reforma constitucional de que no puede reelegirse nadie de manera continua. Pero bueno, ganó las elecciones don Enrique Bolaño y salió exactamente en la dirección contraria a lo que había parecido antes, ¿verdad? Porque en realidad si hubiéramos sabido en la dirección que iba a salir Enrique Bolaño, pues era mejor aliarse con Enrique Bolaño, pero Enrique Bolaño no era Enrique Bolaño todavía hasta que llegó al poder. Don Enrique sí se aplica el punto de que Alemán creyó que lo iba a administrar y él se hizo el muertito como los zorritos, pues, y después ya instalado en el poder, resultó ser una cuchilla filosísima, ¿verdad? Contra el propio Arnoldo. Ahí se acabó Alemán y le dio vida a Daniel, pero bueno, son cosas que tenemos que, parte de la historia. Como, gobierno sandinista, y ahora las grandes figuras del sandinismo son el compañero Enrique Quiñones, el compañero Absalón Pastora, el compañero Pastrán, el compañero... Una vez yo puse un tuit porque decía doña Kitty Monterrey que a usted no les daba entrada porque no eran confiables. Y yo le dije a doña Kitty, pero mire, en un tuit, no sé si lo leo, y digo, pero mire quiénes están hoy, y no es por defender al MRS, ¿qué persona es confiable?
¿con qué persona hay garantía que no se va a ir para atrás? Entonces, miren, son los liberales los que ahora están con Ortega. Incluso le di el ejemplo de el magistrado que llevaron por él, Gurdián, con quien está Gurdián. Entonces, no por ser liberal alguien, porque yo siempre voté por el liberalismo y por el que tenía que votar en determinado momento, pero ¿qué persona es confiable? O sea, ¿qué persona? Y yo recuerdo que ustedes, y yo le dije a Tijerino una vez, cuando fueron ustedes los que encabezaron aquel reclamo para bajar las tarjetas de crédito. Y yo me acuerdo que era una puja que había dentro de la bancadita del MRS. O sea que de alguna manera han sido coherentes con la forma de pensar que tienen. Yo no soy del partido de ustedes y no creo que sea algún día, pues, simpatizante, pero hay que decir las cosas claras. O sea, los liberales, la mayoría ahora están con Ortega, y los sandinistas que se pelearon con Ortega ahora están distantes de Ortega. Nosotros hemos sido, unamos pues, Miguel ha sido un partido programático. Y lo hemos dicho siempre, si alguien quiere saber qué es lo que vamos a hacer, que lea nuestro programa y esté en la página web completito, punto por punto. Y nosotros trabajamos sobre la base de los acuerdos de programa. Eso no es muy común, yo lo sé en Nicaragua, pero esa es la manera en cómo el partido se ha ido forjando. Ponernos de acuerdo sobre un programa, y esa es la política del partido. Nadie va a estar inventando la política a su oreja, o porque es el super caudillo o el super caudillo, ¿verdad?, que va a decidir qué es lo que se hace cada día. Entonces, pues, ¿qué tan confiable es UNAMO? Pues tan confiable como lo que dice en su programa. Eso es nuestro planteamiento oficial y es lo que hacemos. Ahora, alguien me decía a mí, ¿qué tan confiable puede ser una alianza con gente que ha estado dudando? Pues en la política uno no puede hacerse muchas veces esa pregunta, porque la vida te lleva en direcciones más complejas. Es como lo que hablábamos de don Enrique Bolaño. ¿Qué tan confiable podía ser don Enrique Bolaño para enfrentar a Alemán? Pues no era nada confiable. Y resultó lo contrario. ¿Qué tan confiable podía ser Arnoldo Alemán para comerse a Daniel Ortega y masticarlo? Confiabilísimo. Y terminó pactando con Daniel Ortega y sirviéndole en bandeja la bajada del 40% de la segunda vuelta, porque se la puso en bandeja. Y era confiabilísimo. Arnoldo lo va a destazar a Daniel. Absolutamente para nada. O sea, esa es la política. Entonces, uno en la política, como en los matrimonios y en las relaciones, corre riesgos. Corre riesgo. No hay certificado de confiabilidad posible. Lo único que te puedo decir es qué tan sólido es alguien. Yo estuve presa en la misma cárcel con Miguel Mendoza. ¿Qué tan sólido para mí puede ser? Es sólido. ¿Que acaso quebraron a Miguel Mendoza en la cárcel? No. Eso para mí es indicador de solidez. ¿Lo pusieron contra las cuerdas a pedir perdón en el suelo? No. Eso es confiable. Eso es, digamos, el punto de la confiabilidad. Tenemos que medirlo por los hechos en una lucha tan difícil como la que llevamos los nicaragüenses. Y entonces, si te pones a revisar el pedigrí aquí de todo el mundo, los pedigrí de todo el mundo son complicados. Pero vamos a los hechos básicos. ¿Quiénes han estado confrontados con esta dictadura? Es más, ¿quiénes han estado alertando sobre esta dictadura? Y yo te voy a decir, UNAMO ha estado alertando sobre esta dictadura desde hace años, desde el 2006 mismo. Desde el mismo 2006. Viene a ser una dictadura en Nicaragua. Hay una intervención de Víctor Hugo Tinoco en la Asamblea Nacional, donde Víctor Hugo dice los pasos que está tomando Ortega para establecer una dictadura, y eso es de como el 2007, que es
vale la pena oírlo. Y esa confrontación ha sido directa. ¿Qué tal? Yo lo escuché. Totalmente confiable. Yo escuché. Bueno, bueno, nos hemos excedido con Dora, tuvimos un problemita técnico al inicio. Le quiero agradecer y era la entrevista que más me hizo pensar en De Preso a Preso. Porque, no porque me digan, es que vos sos MRS, no por eso, porque yo soy periodista y hago las preguntas, y creo que trato de hacer las preguntas que se tienen que hacer. No estoy pasando bola, pero yo la que más me pensaba, porque Dora María es una mujer, la que lo conocen, hay varios calificativos, es una de las mejores historiadoras de Nicaragua, una mujer con una capacidad para hablar, para desmenuzar los distintos temas políticos de Nicaragua. Y como le dije hace unos días, estoy estudiando algunas cosas, Dora, para que no me dé una arrastrada. Quiero agradecer a la mujer que una vida de lucha desde la toma del Palacio del 78, desde antes de eso, pues ya se ha hablado sobre lo que la columna que le dedicó, las palabras que le dedicó Gabriel García Márquez cuando se da la toma al Palacio. Solo te quería preguntar, los 19 de julio, ¿qué sentí? ¿Pensás en eso? ¿Crees que todo valió la pena? ¿Te sentís traicionada? ¿Cómo es el sentimiento de Dora los 19 de julio? Fíjate que es un sentimiento complejo y contradictorio, ¿verdad? Porque, en primer lugar, lo que se me viene a mí son los amigos, las amigas que cayeron en combate, que murieron, que fueron asesinados, que murieron torturados en las cárceles de la dictadura en Somoza. Y uno siempre dice, bueno, pero ¿cómo es que recorrimos todo este camino, pues? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Yo tengo montones de preguntas, pues. ¿Cómo es que no pudimos prever esto? O la pregunta es, ¿podíamos preverlo? ¿Verdad? Yo no tiendo a no sentirme traicionada porque yo no he depositado mi confianza en personas. ¿Verdad? Yo era militante del Frente Sandinista, pero no era depositaba mi confianza a muerte en una persona, es decir, con fe. Le creía su palabra. Tenía una palabra que tenía una gran credibilidad para mí, indudablemente. Verá, yo tenía 24 años. Y una persona de 24 años puede reconocer en otras personas que tienen una palabra creíble. Y probablemente uno de los sentimientos es decir, bueno, ¿qué parte de esto había ahí por lo menos una parte de este liderazgo que mentía deliberadamente? Y cuando hablamos como estas cosas pues de Pablo Escobar, que uno dice, puchica, pues, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? O sea, ¿cómo se pudo erigir sobre una montaña de muertes? Una montaña de muertes para derrocar a la dictadura de los Somoza. ¿Cómo hubo gente que pudo concentrarse en erigir poder económico personal y en poder político para que llegáramos a este punto? Ese es un sentimiento difícil, sobre todo por la gente que está muerta. ¿Verdad? Y yo, pues, mi compromiso esencial es con ellos, con esas amigas, con esos amigos que yo tenía, que tenían una esperanza y que con esa esperanza pusieron su vida. Y los mataron, los asesinaron, los torturaron, los encarcelaron, los destazaron, todo terrible, terrible. Yo siento que yo tengo un compromiso con eso, pero también siento, es decir, es un compromiso con el pasado, si vos querés, que no es pasado para mí, pues ahí están, son mis amigos, son mis amigas, están ahí, ¿verdad? Pero también un compromiso con el futuro. ¿Qué es lo que podemos legar
a los nicaragüenses del futuro. Y por eso yo siempre vuelvo a la pregunta, pero ¿cómo puede ser que todas las corrientes políticas de este país hayamos engendrado dictadura? Tenemos un problema, tenemos que revisarnos, tenemos que crear mecanismos desde la oposición profundamente democráticos para poder conjurar los demonios, ¿verdad?, que engendran esa dictadura. Entonces, pues todo eso, pues, se me viene a la mente, no solo en esta fecha, sino en todo el tiempo y también en la cárcel, pues, el aislamiento solitario, el confinamiento solitario me dio a mí la oportunidad de enfrentarme a mí misma. Tal vez si he tenido a alguien para conversar, no hubiera tenido ese enfrentamiento conmigo misma tan profundo, ¿verdad?, tan detallado y tan duro, ¿verdad?, porque fue muy duro. Es esta misma conversación, nada más que sola, viendo un ángulo, viendo otro ángulo, viendo el otro, viéndome a mí misma, dónde estaba, viéndome a mí misma cuántos años tenía, viendo a alguien de esa misma edad. Yo veía a Lester, pues 24 años, y me veía a mí a esa edad, ¿verdad? Y viéndome en los distintos ángulos, en las distintas posiciones, haciéndome mi juicio yo misma. Sí, esa es una oportunidad que encontré dentro de la cárcel, pero que básicamente el pensamiento tiene que ver con cómo abrimos vías para que Nicaragua pueda haber consistentemente una sociedad democrática, un país con oportunidades, un lugar donde querramos y podamos vivir los nicaragüenses, sin estar, ¿verdad?, en esta conflictividad tan elevada, permanente, que nos destruye tanto. Pues, ¿verdad?, tenemos un enorme potencial, somos gente bien trabajadora, somos inteligentes, somos simpáticos, tenemos unas grandes virtudes como pueblo, pero tenemos ahí un núcleo que tenemos que resolver. Esperemos que Nicaragua cambie. He leído muchas de las entrevistas y tenés ese optimismo, esa percepción que en la dictadura está llegando a su final, que hay mucha inconformidad dentro de las filas del gobierno, del orteguismo, del sandinismo, y que muy pronto podremos alcanzar la libertad y podemos regresar a nuestro país. Gracias, Dora María, por esta entrevista. Resultó, creo que estuve a la altura. Muchas gracias, Dora, que está igual desterrada, española, no sé si se va a España, no sé si se queda aquí en Estados Unidos, pero es de las mujeres más conocidas, una luchadora de toda la vida. Muchas gracias. Entonces, y este fue De Preso a Preso, el programa que le presento todos los miércoles a las 7 de la noche. Esto sale a las 7 de la noche, hora de Nicaragua, los días miércoles. Ustedes lo pueden ver en cualquier momento en mis redes, lo comparten, se suscriben a mi canal y mantenemos la comunicación constante. La próxima semana viene otra sorpresa en De Preso a Preso. Gracias, buenas noches.